El poder del Evangelio. Por alguna razón, cuando asistimos a la iglesia, muchas veces no entendemos lo que es el significado del Evangelio. Sencillamente el Evangelio es la vida de Cristo. El Evangelio es la vida de Jesús de Nazaret. Ahora, su Evangelio tiene mucho poder. Es por eso que es muy importante estudiar la vida de Cristo. Porque al conocer la vida de Cristo estamos conociendo su Evangelio. El que no cree no conoce la palabra. Sencillamente es así. La persona que no cree es porque no conoce la palabra. No podemos juzgar a alguien que no cree y que está caminando de una manera incorrecta, sencillamente porque no conoce la palabra. Tenemos que recordar que nosotros somos el resultado de lo que conocemos, el resultado de lo que nos han enseñado. Muchas veces pasamos por la vida y estamos criticando a los demás porque no conocen o no creen o no comparten nuestras mismas creencias. Y tomamos una actitud equivocada totalmente porque caemos en crítica, muchas veces en menosprecio y muchas veces hasta en rencor. Y esos sentimientos no son realmente de un verdadero hijo de Dios. Tenemos que entender de que afuera hay mucha gente que solo está actuando de acuerdo a lo que le han enseñado. Te voy a dar un ejemplo. Yo no puedo criticar, definitivamente no lo puedo hacer a alguien que cree en Buda, porque eso es lo que le han enseñado. Así creció él. Yo no puedo criticar a alguien que no cree en Dios, de repente que cree en los santos, en una imagen más que en el Dios viviente. Yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque sencillamente eso es lo que le han enseñado. Él es y está hablando y está actuando y se está comportando de acuerdo a la conclusión y al resultado de su conocimiento. Ellos no conocen al Dios que yo conozco. Ellos no conocen al Jesús que yo conozco. Entonces yo no puedo caer en una posición de crítica. Lo que sí puedo hacer es de repente de una manera sabia compartir con ellos el Evangelio, compartir con ellos el conocimiento que yo tengo, no con una manera de predicar, no con una manera de convencer, sencillamente de compartir. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el Evangelio tiene poder. El Evangelio es una palabra llena de poder. Esa es la diferencia entre nuestro Dios y el Dios de ellos. Es la diferencia entre el Jesús de Nazaret que nosotros creemos y la persona que ellos creen. Nuestra palabra, nuestro Evangelio, la vida de Jesús, su historia, tiene poder. Y como tiene poder, tiene el poder para cambiar la vida de los demás, para mejorarlas. No es nuestro poder, es el poder del Evangelio. No son nuestras palabras, es la palabra de Dios. Siempre hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, el que no experimenta cambios en su vida, sencillamente no conoce a Jesús de Nazaret. La persona que no experimenta ningún cambio no conoce a Jesús. Y puede ser posible de que tú puedas venir a la iglesia, asistir por 30 años, escuchar la palabra y que no hagas o no tengas ningún cambio beneficioso o un cambio positivo en tu vida. ¿Por qué? ¿Porque el Evangelio no tiene poder? No, el Evangelio tiene poder. Sencillamente que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y no tenemos un corazón predispuesto para recibir la palabra. Podemos venir muchas veces, pero no enfocarnos en recibir la palabra. Nuestra mente está pensando en otras cosas y por esa razón no recibimos al máximo la palabra. Y muchas veces hasta no la creemos. Es muy sencillo para un creyente venir a la iglesia y juzgar la palabra de Dios o de repente encararla o cuestionarla con otro conocimiento que tengamos. Eso es muy fácil de hacer y siempre sucede. Por alguna razón, cuando nosotros vamos al colegio, a la escuela, al college, a la universidad, no lo hacemos. Lo que el profesor te diga, lo que el maestro te enseñe, tú lo vas a creer. Y es algo muy impresionante porque yo creo que eso debería suceder en las iglesias más que en las escuelas, ya que el conocimiento de la palabra de Dios tiene el poder para cambiar y mejorar nuestras vidas. No digo que el conocimiento de la palabra que vas a recibir en la universidad no lo tengas, sí lo tiene, pero va a tener que ser determinada por tu aplicación física, mental, psicológica y de sabiduría. La diferencia entre nosotros es que la palabra que nosotros vamos a recibir en la iglesia tiene el poder sobrenatural de cambiar nuestra vida. Es algo totalmente muy diferente. Me duele saber que cuando vamos a la escuela recibimos la palabra de los maestros con más facilidad que recibir la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. No podemos poner a la iglesia a un nivel más bajo que las instituciones del mundo. Bueno, dicho eso, también quiero mencionarles
que la palabra trae conocimiento y trae madurez. Vamos a hablar y enfocarnos hoy día en el poder del evangelio, el poder de la palabra de Dios, porque el evangelio trae poder para cambiar tu vida. Y esa palabra te va a dar dos cosas. Esa palabra te va a dar crecimiento y te va a dar madurez. El niño quiere leche y siempre va a querer por naturaleza leche. E incluso en la Biblia se habla de que nosotros cuando recibimos al Señor Jesús somos como niños espirituales que queremos y añoramos la leche espiritual que es su palabra para nosotros poder crecer. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede si siempre nos alimentamos solo de leche espiritual? Nunca vamos a experimentar un crecimiento al nivel que Dios espera que nosotros tengamos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de madurez. Te voy a poner un ejemplo. El niño que solo quiere tomar siempre leche espiritual es el niño que no está dispuesto a escuchar. Es la persona que no está dispuesto a venir a la iglesia y a recibir la palabra. Es el que se quiere ir siempre rápido. Y siempre va a haber eso en la iglesia. No tenemos control absoluto de eso. Es por eso que es muy importante que tú tomes la decisión. Si realmente tú quieres crecer en el evangelio, si realmente tú quieres crecer en tu vida espiritual, tú tienes que tomar la decisión de venir a escuchar la palabra y recibirla. Es normal que al principio, como niños recién nacidos, tengamos que tomar leche espiritual, que es la palabra de Dios. Pero llega un momento en nuestra vida cristiana en donde nosotros tenemos que recibir comida sólida, un alimento más sólido. Es una palabra un poco más dura, una palabra que nos corrige, una palabra que nos confronta, y esa es la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos esa decisión y no solo querramos la leche espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros al recibir el alimento sólido vamos a adquirir una madurez. Ahora, ¿cómo sabemos quién es el maduro y quién es no maduro? El maduro está dispuesto a escuchar. El maduro está dispuesto a ser corregido. El maduro está dispuesto a ser confrontado por la palabra. El maduro espiritualmente es la persona que constantemente está queriendo y deseando saber más del evangelio, saber más de Dios. Es el que crea una relación con Dios. Es el que está totalmente en todo momento alimentando su comunión y su relación con el Señor. Eso vendría a ser la persona que ya adquirió una madurez espiritual. Y la persona que no tiene una madurez espiritual, sencillamente, como ya lo dije antes, es la persona que se quiere ir rápido, es la persona que no está dispuesto a ser confrontada ni tampoco quiere escuchar la palabra. Siempre está buscando pretextos, siempre está buscando excusas, siempre va a poner las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. Siempre va a poner una excusa para no venir a la iglesia, para no asistir, para venir tarde. Sencillamente, en otras palabras, es la persona que pone a la iglesia a un nivel más bajo que las instituciones sociales del mundo. Esa es una persona que no tiene una madurez espiritual. Una iglesia madura es una iglesia que está en constante crecimiento. Una iglesia madura es una iglesia que constantemente está creciendo para arriba. Ahora vamos a hablar un poco de mentalidad. La mentalidad espiritual y la mentalidad carnal. La mentalidad espiritual es la que piensa en la palabra de Dios, siempre quiere más. Y la mentalidad carnal es la que piensa solo en lo material. Es la persona que simplemente está pensando en trabajar, en producir. Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo, no. Pero tienes que tener muy en claro esto. El Señor dice que Él es tu proveedor. Cuando tu mente está pensando en que tú tienes que salir a proveer para tu hogar, siempre tienes que pensar de que el Señor es el que va a proveer, no con tus propias fuerzas, con la fuerza del Señor. Todo le pertenece a Dios, tú tienes la gracia de Dios, tú tienes el favor de Dios, Él es tu papá, Él es tu rey, Él es tu proveedor. Si tú sales con esa mentalidad a trabajar, siempre vas a ver resultados positivos. Pero muchas veces nosotros salimos a trabajar con nuestras propias fuerzas, salimos a trabajar pensando de que nosotros podemos hacer las cosas y nos volvemos indispensables. Y muchas veces, te soy sincero, ponemos el trabajo antes que la palabra de Dios. Ponemos el trabajo antes que ir a la iglesia. Ponemos el trabajo antes que asistir a las clases bíblicas. Ponemos el trabajo antes de querer saber o sacrificar algún tiempo de nuestra vida para aprender un poco más de Dios. El crecimiento sucede de dos formas. El crecimiento lo da la palabra y lo da el Espíritu de Dios. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, tenemos que mencionar que es el producto de dos cosas que recibimos: la palabra y el Espíritu de Dios. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 1, el versículo 16, y dice, este es el apóstol Pablo hablando, y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¡Qué poderoso! El poder del evangelio solo se manifiesta
a los que creen. Eso es algo muy poderoso. Tenemos que analizar este texto nuevamente. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Toda persona que está dispuesta a creer es una persona que va a ser salva y va a recibir ese poder. Pablo tuvo que tener un encuentro con Jesús para cambiar. Si tú conoces la historia de Pablo, te darás cuenta de que el único encuentro que él tuvo con Jesús, el primero, fue el que cambió su vida de una forma radical. Ahora, ¿qué es lo que hace que un hombre cambie? ¿Qué es lo que hace que una persona cambie? Pablo no experimentó ese poder del cambio o ese poder del encuentro con Jesús por el conocimiento del Antiguo Testamento. La Biblia testifica de que Pablo era una persona muy leída, era una persona muy estudiada, una persona que tenía conocimiento de la ley. Así lo reconoce la Biblia. Sin embargo, Pablo nunca tuvo ni adquirió el poder que nos da el Evangelio. Pablo adquirió cambios cuando se encontró con Jesús. Allí es cuando Pablo encontró y recibió y experimentó un verdadero cambio. Entonces nosotros tenemos que entender y tenemos que creer que el Evangelio, que es la palabra de Dios, que es la vida de Jesús, tiene un poder. Está demostrado. El Antiguo Testamento menciona acerca de ese poder. Vamos a analizar un poco más esto a profundidad más adelante, pero ahorita quiero darte un texto escrito por el profeta Joel que se encuentra en el libro mismo de Joel, en el capítulo 2, y vamos a leer los versos del 28 al 32. El profeta Joel era uno de los tantos profetas enviados por el Señor para hablar su palabra. Ellos profetizaban y hablaban de forma profética la palabra de Dios, lo que iba a suceder en el futuro. Y acá de una forma magistral, el profeta Joel lo habla y lo menciona. Y dice: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Qué poderoso este texto. Se está hablando de que el Señor va a derramar su espíritu. Y en este texto claramente lo está confirmando y lo está mencionando dos veces. En el versículo 28 dice: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda gente, sobre toda gente. Y luego en el versículo 29 dice: en esos días derramaré mi espíritu. Nuevamente lo menciona. Cuando el Señor menciona algo dos veces, tenemos que tener muy en cuenta de que Él está enfatizando en algo que es demasiadamente importante para Él. Y Él está hablando de que Él va a derramar su espíritu sobre todos nosotros, su espíritu sobre todo creyente. Es cuando su espíritu nos da el poder. Si tú comienzas a reflexionar en lo que leímos en la Biblia, en lo que has podido leer acerca de la vida de Jesús. Jesús vino acá a la tierra en cuerpo humano, pero Él era Dios mismo, pero no tenía todavía el Espíritu de Dios. Jesús se preparó 30 años para empezar su ministerio y no fue hasta la edad de 30 años que fue bautizado por Juan el Bautista, y la Biblia dice que Él recibió su espíritu. En ese momento que Él recibió su espíritu es cuando Él recién recibió el poder. No hay ningún milagro que sea testificado o que esté escrito en la Biblia que se haya hecho antes de que reciba el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que pasó cuando Él recibió el Espíritu Santo? El diablo lo llevó al desierto para tentarlo. La pregunta es, ¿por qué el diablo no lo llevó antes de que reciba el Espíritu Santo? Y la respuesta es sencillamente porque si el diablo lo llevaba antes, sabía que iba a pecar. Sabía que él estaba en un cuerpo humano. El cuerpo humano, el cuerpo carnal, es fácil de pecar. El diablo no tenía ninguna intención de hacerlo pecar en la carne porque él sabía que iba a pasar. El diablo quería hacerlo pecar con el poder del Espíritu para así de esa manera dejar mal a Dios y demostrar que Él era más fuerte que el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Pero no fue así. Sin embargo, Jesús, cuando fue llevado al desierto con el Espíritu, el poder del Espíritu le dio las fuerzas, la sabiduría que Él necesitaba para poder resistir esos ataques y esa tentación del enemigo. Y es lo que Dios quiere que suceda el día de hoy con nosotros. Es por eso que es muy importante que nosotros no solo recibamos la palabra de Dios, sino que también decidamos y añoremos recibir su Santo Espíritu que está disponible para cada uno de nosotros. Todos tenemos derecho a recibir de su Espíritu, y eso lo vamos a ver ahorita. Podemos leerlo en Hechos 1:8. El libro de Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder. Ya estamos hablando del Nuevo Testamento, confirmando lo que el profeta Joel dijo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes,
y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. ¡Qué tremendo texto! Lo único que transforma nuestras vidas es la palabra. Lo único que puede transformar nuestras vidas es recibir la palabra. Pero hay una cosa muy importante. Si recibimos la palabra sin fluir en el Espíritu, esa palabra sencillamente no funciona. Esa palabra no va a funcionar. El conocimiento sin habilitar al Espíritu produce palabra no operante. Si tú recibes la palabra de Dios, pero no habilitas al Espíritu que está dentro de ti, esa palabra no va a operar. Esa palabra no va a funcionar. El Espíritu dentro de ti está buscando una palabra para que cuando la reciba haga una obra maravillosa. Es como funcionan las cosas. Es por eso que la palabra tiene mucho más poder cuando tú recibes, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Y es lo que sucedió. En otras palabras, lo que nosotros necesitamos son dos cosas. Necesitamos recibir su palabra y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Las iglesias exigen mucho conocimiento. Es muy cierto que muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas doctrinas exigen que tengas el conocimiento de la palabra. Sí, eso no está malo, es bueno y es necesario en nuestra vida espiritual que nosotros como hijos de Dios recibamos ese alimento que es la palabra de Dios. Pero déjame decirte una cosa, el conocimiento es importante, pero sin el Espíritu no sirve de nada, absolutamente de nada. Te voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento la palabra se dio en piedras. En el Antiguo Testamento Dios le dio la palabra a Moisés para que le dé al pueblo judío. Le dio las palabras escritas en piedras para que ellos puedan obedecerlas. Pero tienes que entender que cuando te dan la palabra escrita y cuando se habla de obediencia, se habla también de una actitud opcional. Ellos tenían que tomar la actitud de obedecer la palabra, si querían o no. Es una opción. Cuando te dan la ley, es una opción para ti obedecerla o no obedecerla. Pero en el Antiguo Testamento sucede algo maravilloso, sucede algo tremendo. Dios dijo que nos iba a dar la palabra, que la escribiría en nuestros corazones. La iba a escribir dentro de nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en el Nuevo Testamento, la nueva generación de creyentes, la nueva generación que cree en Jesús de Nazaret, ya no tenemos que obedecer la palabra. Así es, no tenemos que obedecerla. Ahora tenemos que vivirla. Solo vivirla porque la palabra vive en nosotros. La palabra está escrita en mi corazón. Y cuando yo recibo esa palabra por medio de mi espíritu, solo mi nuevo ser espiritual, la nueva criatura que está dentro de mí, va a querer vivirla. Ya no va a obedecerla, va a vivirla porque es parte de mi nueva naturaleza. Y la misma Biblia dice que la mucha palabra es muerte. Pero el Espíritu da vida. La palabra está en ti. La palabra opera en ti y está esperando órdenes simplemente para poder ser vivificada por medio del Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La nueva generación, nosotros que somos la nueva generación, tenemos que vivir la palabra. Nosotros hemos sido llamados a vivir la palabra porque es parte de nuestra nueva naturaleza. Porque si estamos realmente en Cristo, somos nueva criatura. Ya todas las cosas viejas pasaron y todo fue hecho nuevo. Somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas espirituales necesitamos vivir la palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este es un texto muy importante, muy poderoso y que confronta de una manera muy drástica. Y sé que muchas personas no les gusta recibirlo, no les gusta escucharlo y lo que es peor, no lo entienden. Se nos ha enseñado que todo el mundo es hijo de Dios, pero déjame decirte una gran verdad. No confundas lo que quiere decir creación de Dios con hijo de Dios. La creación de Dios somos todos, pero hijos, según este texto, me dice que solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son considerados hijos de Dios. Dios creó al perro, es su creación, pero no es su hijo. Entonces podemos de una manera muy fácil sacar la conclusión de que no toda creación es hijo de Dios. Somos criaturas humanas creadas por Él,
pero sus hijos solo somos los que decidimos obedecer y ser guiados por su Santo Espíritu. Es por eso que cuando recibimos a Jesús de Nazaret en nuestro corazón, nosotros somos nuevas criaturas. Y allí es cuando tenemos la oportunidad de demostrar realmente si somos verdaderos hijos. Un verdadero hijo es el que escucha al papá. Un verdadero hijo es el que sigue al papá. Un verdadero hijo es el que es guiado por el papá. Y Dios nos dio su precioso Espíritu para nosotros ser guiados de una forma sobrenatural en esta vida por su precioso Espíritu. La pregunta es, ¿quién te está guiando en estos momentos? ¿Quién te está guiando en la vida? ¿Estás siendo guiado por su Espíritu o estás siendo guiado por el mundo? ¿Estás siendo guiado por su precioso Espíritu o estás siendo guiado por tus propias conclusiones, por tus propias fuerzas, por tu propia sabiduría? Es muy importante que nosotros como creyentes nos pongamos a analizar esto y nos preguntemos si realmente somos hijos de Dios. ¿Quién nos está guiando? ¿Quién tiene más atención? ¿El mundo o el reino? ¿Quién tiene en tu vida o quién capta más atención para ti? ¿El mundo o el reino? Son preguntas que tienes que hacerte y eso te va a ayudar a saber si realmente estás en el camino correcto y si realmente somos hijos de Dios. Pero vamos a seguir leyendo el libro de Hechos. Vamos a ir otra vez a Hechos 1:8, donde dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Recibirán poder, vamos a recibir poder. Todo aquel que no opera en poder sencillamente vive una vida ordinaria. Una vida con problemas, una vida de sube y bajas. Es la verdad. Únicamente cuando nosotros recibimos al Espíritu es cuando recibimos poder. Y eso es muy importante, lo comento nuevamente. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo estuvo yendo a perseguir a los cristianos para matarlos. Ese era el background de Pablo, ese era el reporte de Pablo, lo que se sabe de Pablo. Pablo era un asesino de cristianos. Antes se llamaba Saulo. No fue hasta que se encontró con Jesús de Nazaret en el camino que se cayó del caballo y Jesús le dijo en una voz muy fuerte y audible: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús, le respondió él. Y ahí la Biblia dice que Pablo quedó ciego y Jesús le dio la instrucción de que vaya y espere por alguien que él iba a enviar. Más adelante Jesús envió a alguien para que ore por Pablo y esta persona oró por Pablo. La Biblia dice que a Pablo se le cayó de los ojos como escamas y es cuando recuperó nuevamente la vista. Y desde ahí Pablo vivió para predicar el evangelio y la vida de Jesús, gloria a Dios. Pablo, a pesar de que no fue uno de sus discípulos, Pablo simplemente lo vio a Jesús en el camino. Después de que Jesús había muerto, se le apareció. Sin embargo, Pablo fue uno de los que escribió más libros en la Biblia. Los libros más escritos en el Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo, gloria a Dios. Solo el poder de Dios, solo el poder de Jesús, solo el poder de esa palabra, de ese encuentro sobrenatural, es el que tiene el poder para cambiar nuestra vida. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo el libro de Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas partidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. El Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es agua o fuego, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo te da poder. No confundas, la Biblia dice acá que se apareció en forma de fuego, que se apareció como una paloma, pero como una paloma, como fuego, no es que era. El Espíritu Santo es un ser, es una persona que te da poder y una persona espiritual que vive dentro de ti. El Espíritu Santo es la prueba que Cristo vive en ti. Es por eso que es importante que tú le pidas al Señor que te llene con su precioso Espíritu. Cristo no podría vivir en ti de manera carnal. La única manera de que Cristo viva dentro de ti es por medio de su Espíritu. Es por medio de su Espíritu. Es por eso que esta palabra se hace viva cuando te dice que tenemos que recibir al Espíritu, porque Cristo entra a vivir dentro de ti. Gloria a Dios. El Espíritu te da dones. El Espíritu te da sabiduría, te da poder, te da acceso a la mente de Cristo. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero si es que nosotros realmente no hemos recibido a Cristo, si Cristo como Espíritu no entra a vivir dentro de nosotros, nosotros no podemos tener acceso a esa mente. No tenemos la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo
Cristo necesitamos de que Él, su Espíritu, entra y viva dentro de nosotros. Gloria a Dios. Cristo no hubiese podido superar las tentaciones, como te dije hace un rato, sin la llenura del Espíritu. Cristo hubiese sido derrotado si no hubiese tenido la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos da poder, gloria a Dios. La Biblia habla de dos fuerzas. Habla de la fuerza espiritual y habla de la fuerza de la carne. Son dos fuerzas que se confrontan constantemente y nosotros todos los días estamos luchando. Es por eso que es importante que tengamos las dos fuerzas. La fuerza carnal ya la tienes. El poder de la carne ya está dentro de ti. Es el poder que desde chiquito has alimentado. Es el poder que tienes y siempre lo has tenido. Pero el poder del Espíritu solo te lo da Dios. Es por eso que es importante que recibas al Espíritu para que esos dos poderes que la Biblia dice que constantemente están peleando, el Espíritu salga victorioso y te haga caminar una vida de verdad, una vida de triunfo. Gloria a Dios. Cuando el poder opera en ti, tú eres productivo. Cuando el poder de Dios opera en ti, hay crecimiento. Cuando el poder de Dios opera en ti, no hay límites. Tú te crees un campeón. Tú te crees más que Superman. ¿Por qué? Porque es ese poder de Dios, ese poder de Jesús, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese poder opera en ti, la Biblia lo dice en el libro de Efesios. Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese poder opera en todo aquel que cree. En todo aquel que cree, no en cualquiera, ojo, en todo aquel que cree. Gloria a Dios. Vamos a leer Hechos 3:1-9. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les dieran limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, mira, mucha atención, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole Pedro por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltó y se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Andó y saltó y estuvo alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar al Señor. Gloria a Dios. Qué poderoso este texto. Podemos sacar muchísima información de este texto. Número uno, tenemos que entender de que Pedro estaba nuevecito con el poder de Cristo. Él acababa de recibir el Espíritu Santo cuando dijo que cayó como lenguas de fuego partida, cayó sobre todos. Él recién recibió el Espíritu y fue lleno de poder. En ese momento que él estuvo caminando por el templo con Juan, es cuando el paralítico le dijo, dame dinero. Y Pedro lo miró fijamente. Le dijo, escúchame, le dijo, mírame. Y el paralítico lo miró fijamente. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Toma en el nombre de Jesús, sé sano. Ahora, ¿cuál es la moraleja de esto? Muchos el día de hoy, ¿dónde estamos mirando? ¿Dónde está nuestra atención? Muchos de nosotros no estamos recibiendo un milagro porque, número uno, no estamos obedeciendo una instrucción como lo dio Pedro, mírame. Número dos, no estamos mirando como el paralítico dijo que miró fijamente. Tenemos la atención más fuerte puesta en el mundo, en la medicina, en lo que los médicos pueden hacer, en lo que la sociedad puede hacer, en lo que el gobierno puede hacer, en lo que la economía puede hacer, pero no tenemos nuestra mirada fijamente puesta en lo que Dios puede hacer por nosotros. Es por esa razón que no estamos recibiendo nuestro milagro, porque nuestros ojos están puestos en otro lado. Y la Biblia claramente dice que nuestros ojos son la ventana del alma. Lo que tenemos adentro lo va a reflejar nuestros ojos. Si nuestra mirada está yendo para otro lado, en nuestra alma, dentro de nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos a Dios. Es la triste realidad. Así que tienes que analizar a quién estás mirando, dónde estás poniendo tu atención, dónde estás poniendo tu mirada. Los llamados, los que somos llamados al ministerio, tenemos la responsabilidad de enseñar esto a la gente. No es simplemente la palabra, es poder. Tenemos un evangelio de poder y tenemos que nosotros ser conscientes de que ese poder está disponible para nosotros operar en ese poder. Dios quiere que vivamos una vida llena de bendiciones. Dios quiere que vivamos una vida de victoria, no una vida de derrotas. La palabra dice que la fe es la victoria que vence al mundo. Pero si tú no tienes fe,
no tienes victoria. Si tú no tienes fe, no tienes palabra. Si tú no tienes fe, no tienes al Espíritu. Y por ende no tienes victoria. Solo vas a vivir una vida llena de derrota. Vamos al libro de Colosenses 1:18. Libro de Colosenses, 1:28. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Repite conmigo: Cristo en mí es la esperanza para que mi vecino reciba su milagro. Cristo en mí es la esperanza para que alguien reciba su sanidad. Gloria a Dios. Acá claramente está hablando que Cristo en nosotros es la esperanza. Es por eso que nosotros, cuando recibimos la palabra, cuando recibimos el evangelio, cuando recibimos su poder, Cristo vive dentro de nosotros. Nosotros somos la esperanza para que alguien que está afuera reciba su milagro, para que alguien que está afuera reciba su sanidad, para que alguien que está afuera reciba su liberación, para alguien que está afuera pueda acercarse más a Dios. Tú eres una persona que está cargando el Espíritu de Dios dentro de ti. Donde tú entras, el ambiente tiene que cambiar. Donde tú entras, la sanidad llega y la enfermedad se va. Donde tú entras, la discordia se va y viene la paz, la alegría y el amor. En tu casa tú eres llamado a ser varón. En tu casa tú has sido llamado a ser padre, a ser cabeza del hogar, a ser ministro. Es tu primer ministerio. Hazlo con autoridad. Recibe esta palabra, recibe el Espíritu de Dios y desarróllate de una forma sobrenatural y positiva en tu casa, para que tú, dentro de ti, los demás puedan ser bendecidos, porque dentro de ti está la esperanza que toda la gente necesita. Gloria a Dios. Tenemos que entender, mis amados, es muy importante que la palabra que recibimos, el evangelio, tiene poder, y es poder para salvar a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Entonces necesitamos entender de que cuando recibimos esa palabra, también tenemos que recibir al Espíritu de Dios. Yo te animo de que desde hoy le pidas al Señor. Pídele en tus oraciones que te llene con su precioso Espíritu. Así como pasó en el día de Pentecostés, que cayó el Espíritu de forma sobrenatural, y es cuando la gente comenzó a hablar en otras lenguas, y fue cuando a operar realmente en el Espíritu. La Biblia dice que cuando Pablo caminaban, con sus sombras sanaban los enfermos. Qué poderosa es esa palabra. Milagros se vieron, y sin embargo el día de hoy la iglesia es una iglesia débil, una iglesia pobre, una iglesia miserable, porque no operamos en el poder del Espíritu de Dios. Operamos en el puro conocimiento de la palabra. Queremos estar como Pablo leyendo todo el Antiguo Testamento, pero no operamos en poder. No fue hasta que Pablo conoció a Jesús que operó en el verdadero poder de Cristo y de Dios. Es lo que nosotros necesitamos hacer. Es bueno que leas, es bueno que estudies, es bueno que te llenes de la palabra, pero también tienes que pedirle al Señor que te dé el Espíritu para que esa palabra pueda ser activada y producir los frutos que realmente te van a llevar a la victoria en este mundo. Te amo mucho, Dios te bendiga. Espero que hayas recibido esta palabra y que realmente haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Roca Fuerte de Dallas Fort Worth. Si tienes alguna pregunta, quieres oración, comunícate con nosotros. Llámanos al 720-255-5759. Te amamos con todo el corazón. Y permíteme cerrar esta enseñanza con una pequeña oración. Levanta las manos donde estás. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por todo lo que haces en mi vida. Gracias, Padre, porque eres un Dios maravilloso. Creo en ti, Señor Jesús. Recibo tu palabra, recibo tu poder, recibo tu evangelio. Pero también, Señor, te pido que quiero recibir tu precioso Espíritu. Lo creo en mi corazón. Sé que me lo merezco. Sé que tú me hiciste para bendición. Yo no podría trabajar ni operar a mi máximo potencial sin tu precioso Espíritu. Lo recibo, derrámalo. Entra en mí, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Lo espero en el nombre de Jesús. Declaro de que hoy vivo para ti y voy a ser la esperanza viva para la gente, porque tú vives dentro de mí. Soy el milagro, el poder que va a activar el milagro que afuera alguien necesita. En el nombre de Jesús te amo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén.